Bueno, vamos a meternos de lleno en esta investigación. Y para hacerlo bien, quiero que adoptemos la perspectiva de un detective, ¿vale? Vamos a analizar un caso sin resolver verdaderamente escalofriante, de esos que te dejan pensando y que se desarrolló apenas 5 días antes de la Navidad. Nos enfrentamos a un rompecabezas de locos donde la evidencia física es prácticamente nula, pero las pistas circunstanciales forman un laberinto muy inquietante. Nuestro objetivo hoy es estructurar los hechos exactamente como los encontraría un investigador que abre la carpeta de este caso por primera vez. Así que preparémonos para analizar cada pequeño detalle. Fijaos en esta cita para empezar, porque marca el tono perfecto para el misterio de hoy. Esta es la historia que los archivos oficiales borraron, pero la carretera la recuerda. Pone un poco los pelos de punta, ¿verdad? Esta frase nos recalca que, aunque los documentos en papel puedan acumular polvo en un cajón olvidado, los lugares donde ocurrieron los hechos guardan esos secretos de forma silenciosa. A lo largo de este análisis vamos a exponer las pruebas de la manera más objetiva posible, claro, pero es imposible ignorar el inmenso suspense que envuelve a cada uno de los elementos que se han ido descubriendo. A ver, para entender cómo se desencadenó todo esto, pongámonos en situación. Imaginemos la escena. Fort Worth, Texas. Es el 23 de diciembre de 1974. Hace un frío tremendo, el típico ambiente gélido del crudo invierno texano que contrasta muchísimo con la alegría y la anticipación de las fiestas. Tenemos a 3 chicas, Rachel Trika, de 17 años, Renee Wilson, de 14, y la pequeña Julianne Mosley, de apenas 9 añitos. Salen de casa para lo que debería ser un simple y festivo paseo, apenas 200 metros, un paso de nada hasta el centro comercial Seminary South Mall, para comprar los últimos regalos. Tras aparcar el viejo Oldsmobile de Rachel, todo parecía, completamente normal. Y sin embargo, tras esa tarde, sencillamente se esfumaron. Desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro. Y aquí viene lo que resulta verdaderamente fascinante y, la verdad, aterrador. La naturaleza inmaculada de la escena. Pensemos en este contraste un momento. Por un lado tenemos el Oldsmobile. Los regalos navideños seguían ahí dentro, perfectamente envueltos en el asiento delantero. Una chaqueta descansaba en el asiento trasero. Las puertas estaban meticulosamente cerradas con llave. Y por otro lado, lo que falta, que es lo que realmente hiela la sangre. Las 3 niñas y, sobre todo, una ausencia total y absoluta de cualquier signo de violencia. 0. Esta falta de forcejeo construye una base increíblemente inquietante para nuestra investigación, porque nos obliga a preguntarnos cómo es posible que 3 personas se desvanezcan de un aparcamiento público a plena luz del día sin alterar absolutamente nada a su alrededor. Detengámonos un segundo en la evidencia física, o mejor dicho, en la total falta de ella. Inspeccionando el coche centímetro a centímetro, los investigadores confirmaron estos hechos que veis. 0 sangre, 0 cabellos, ni una sola huella dactilar sospechosa, y las puertas, como dijimos, firmemente bloqueadas. Estos datos crudos nos confirman algo crucial. Quien quiera que se las llevara, o bien no dejó a las niñas acercarse al coche después de hacer sus compras, o logró interceptarlas de una manera tan asombrosamente limpia y silenciosa que no provocó ni la más mínima reacción defensiva. Bueno, pues el punto de inflexión de esta investigación llega con la primera pieza de supuesta evidencia física. Al poco tiempo de la desaparición aparece una carta. Llega por correo y presuntamente está escrita por Rachel, la mayor de las 3. El texto dice literalmente: «No me busques, estoy bien, me voy con un amigo, te quiero, mamá». A primera vista cualquiera pensaría que es la clásica nota de una fuga adolescente, ¿verdad? Pero claro, como analistas meticulosos que somos, sabemos de sobra que en este tipo de misterios criminales, las primeras impresiones suelen ser un espejismo. O sea, vamos a deconstruir esa carta cuestionando su veracidad, porque aquí hay cosas que no cuadran. Si estructuramos un perfil psicológico basado en los hechos, la teoría de la fuga se desmorona por completo. A ver, primero, aunque la caligrafía se parecía bastante, la madre de Rachel aseguró y perjuró de inmediato que aquello era una falsificación. Segundo, el tono. Una chica de 17 años raramente usaría un fraseo tan genérico como «me voy con un amigo», si de verdad estuviera organizando una fuga. Habría dado algún detalle, un nombre, algo de contexto. Pero el clavo en el ataúd de la teoría de la fuga es el estado emocional y médico de Rachel. Se dejó su medicación diaria vital en casa. A ver, nadie, absolutamente nadie, que planea abandonar su hogar olvida los medicamentos de los que depende su salud. Es impensable. Todos estos indicios nos dibujan un perfil muy claro. Estamos ante un secuestrador calculador y manipulador. Alguien que orquestó esta falsa pista, seguramente bajo coacción, simplemente para ganar tiempo. Y es justo en este punto donde la investigación se apoya en los avistamientos en el propio centro comercial. Por fin obtenemos una descripción física gracias a un empleado. Este testigo afirmó haber visto a las 3 niñas subiendo una furgoneta blanca allí mismo, en el aparcamiento. La descripción apunta a un hombre blanco, de entre 25 y 30 años, con el pelo oscuro. Vale, hasta aquí un sospechoso estándar.
Pero aquí es donde el relato introduce un giro totalmente desconcertante en la dinámica del caso. El testigo aseguró que las niñas no parecían asustadas en absoluto. De hecho, parecía que subían al vehículo de forma voluntaria. Pero un momento, paremos a analizar el comportamiento de las chicas, porque esta observación del testigo nos deja con una contradicción psicológica tremenda. Si las niñas no estaban siendo coaccionadas físicamente y subían de forma voluntaria, ¿por qué este mismo testigo notó un detalle tan pequeño pero tan vital? Rachel, la que conducía el Oldsmobile, llevaba las llaves de su coche apretadas fuertemente en la mano. Pensadlo bien, si te vas con un amigo de buen rollo a dar una vuelta, guardas las llaves en el bolso o en el bolsillo y te olvidas. Agarrar unas llaves como si fueran un arma defensiva, un ancla a la realidad, indica tensión, alerta máxima y casi con toda seguridad un miedo encubierto brutal. Vale, damos un salto enorme en el tiempo porque este misterio da un giro radical al tender un puente directo entre el pasado y el presente. Agarraos porque esto revela un descubrimiento de archivo absolutamente impactante. Durante décadas, la historia oficial terminaba allí, en ese aparcamiento del centro comercial. Pero en 2022, un investigador privado que estaba revisando los polvorientos archivos del caso encontró un documento que de forma completamente inexplicable había sido ignorado por la policía en 1974. Resulta que un testigo había llamado al día siguiente de la desaparición con información súper vital, y esa pista fue completamente enterrada durante casi 50 años. De locos. ¿Y qué decía ese documento olvidado? Pues detallaba lo que ahora llamamos el avistamiento a 50 millas. El testigo relató haber visto a las 3 niñas en una gasolinera a unos 80 kilómetros del centro comercial. Estaban vivas, sí, pero la dinámica había cambiado de forma siniestra. Ya no estaban solas en un aparcamiento de su barrio, estaban siendo vigiladas muy de cerca por un hombre desconocido. Este avistamiento rompe por completo toda la narrativa inicial, porque demuestra que las niñas fueron sacadas con éxito de esa zona de confort de 200 metros alrededor de su casa, arrastrándolas a un escenario de secuestro en pleno desarrollo. Y por si faltaba algo para añadir otra capa de oscuridad a este hallazgo, resulta que el testigo de la gasolinera fue lo suficientemente astuto como para anotar la matrícula del vehículo. Chapó por él. Sin embargo, cuando los investigadores modernos rastrearon por fin esa placa, se dieron de bruces contra un muro de ladrillo insuperable. Pertenecía a lo que podemos definir como una identidad fantasma. El vehículo estaba registrado a nombre de un hombre que ya estaba muerto, que no tenía familia, ni amigos, ni historial de ningún tipo. O sea, la identidad perfecta, una fachada completamente vacía, utilizada por alguien que sabía exactamente cómo desaparecer en el aire, llevándose a 3 niñas consigo. Lo que nos lleva al final de nuestra investigación de hoy. Hemos desglosado la línea temporal, analizado las anomalías tan extrañas de la carta y revelado la perturbadora historia de la matrícula fantasma. Ahora es el momento de abrir el debate entre todos. Al observar esta evidencia, que es puramente circunstancial, pero al mismo tiempo abrumadora, ¿hacia dónde apuntan las conclusiones? ¿Fue un secuestro orquestado al milímetro? ¿Qué tipo de red criminal o qué oscura teoría conspirativa podría justificar el uso de identidades fantasma de personas fallecidas sin dejar el más mínimo rastro? Invitamos a toda la comunidad a compartir sus teorías y análisis en los comentarios. Mantener esta discusión viva es literalmente la única manera de asegurar que estas historias perdidas no se desvanezcan para siempre en los archivos. Hasta el próximo análisis.